No nos cansamos de pueblear y seguimos en Tlatlauquitepec. Vamos por más. Quédense que esto se va a seguir poniendo bueno. Amigos, pues es momento de desayunar. Nos trajeron el servicio al cuarto, así que vean nada más qué rico. Muchas gracias. Ricos chilaquilitos con su huevito estrellado. Bien, pues ya vamos a darle a desayunar porque tenemos que irnos a nuestra siguiente aventura. Así que pues provechito, yo ya le voy a dar porque este se ve bien buenísimo. Además, tienen servicio al cuarto y te pueden traer tu desayunito. Y sobre todo algo muy importante que les quiero comentar es que este hotel es pet friendly, entonces pueden traer a sus amigos peludos con ustedes y no hay ningún problema. Así que excelente servicio, este hotel 5 estrellas, aprobado por Rincones de mi Pueblo. Así que seguimos nuestra aventura, vámonos. En pleno centro del municipio se encuentra la cocina tradicional de Doña Tere. Y ahora les cuento por qué es visita obligada este restaurante. Este lugar se encuentra dentro de una plaza comercial. Aquí ofrecen diversos platillos típicos del municipio, como el picte, un tamal que está hecho con frijoles tiernos y envueltos en hoja de plátano. Pero lo que por ley deben probar son los tlayoyos, en especial el de requesón y chicharrón, pues son ingredientes nada comunes en la zona, pues los tradicionales son de alverjón, papa y frijol. Deben saber que la fundadora de este negocio, Doña Tere, tiene reconocimiento estatal y nacional como cocinera tradicional al preservar la gastronomía de Tlatlauquitepec. Les prometo que todo lo que prueben aquí les va a encantar. Nosotros ya probamos un poco de todo y ya estamos listos para irnos al próximo destino. Amigos, pues ya llegamos a nuestra próxima aventura. Estamos un poco nerviosos, porque sí va a estar muy buena. Estamos aquí con nuestro amigo Ángel, que ahorita nos va a explicar un poquito de lo que vamos a realizar aquí en donde estamos, rodeados de pura naturaleza, los pajaritos, se escucha muy muy padre. Ángel, cuéntame un poquito qué es lo que vamos a practicar aquí. Nos toca arrimarnos un poquito más a lo que es el deporte de aventura. Estamos en la cueva de los murciélagos aquí en Sinacantepec, una comunidad que está muy en el centro de Tlatlauquitepec. Vamos a tener un día increíble el día de hoy, le vamos a ganar a la neblina y pues nos vamos poniendo todo el equipo para que se les vaya a presentar. Vámonos. Pues vamos a darle y pues vamos a prepararnos porque si no se hace tarde. Dale pues, vámonos. Ahora estamos con la operadora Nauyaca. Nos han preparado una aventura, pero antes nos están enseñando los accesorios que ocuparemos para hacer rapel. Aquí se llama la Cueva de los Murciélagos y pues ya vamos caminando para conocer el lugar. Vamos encontrando las formaciones rocosas que son prácticamente comunes en esta zona de Tlatlauquitepec. Mientras vamos subiendo, Ángel nos cuenta un poco de la historia del lugar y lo que podemos encontrar aquí. Algo peculiar son los cristales que se forman entre las paredes del cerro. No hay alguna explicación de su formación, pero es increíble ver cómo están adheridas a la tierra y que formen parte del paisaje natural de este lugar. Primero, la pregunta obligada. ¿Ya han hecho rapel en algún otro momento? Sí. Muy bien. Eso, pues bueno, nos ayuda mucho porque ya tienen contacto con la experiencia y eso hace que de repente, pues bueno, sea mucho más fluido para ustedes esta parte del temor, etcétera. Ya la han vivido y pues la vamos desconectando de una vez. No sentimos que pasara mucho tiempo para llegar a la cima del cerro, pero ya estamos aquí y es momento de vivir aventuras extremas como ya se nos hizo costumbre en cada lugar que visitamos. A ver qué tal nos va aquí. Por mientras, les cuento que este lugar debe su nombre porque aquí habitan murciélagos. Esta cueva tiene forma de cono, tiene una altura de 25 metros aproximadamente y para descender se debe practicar rapel.
Vivir una aventura extrema siempre da miedo, y esta no es la excepción. Vean las caras, eso lo dice todo. Pero no hay vuelta atrás y es hora de comenzar a vivir la experiencia. Venga, se puede. Tal parece que no es difícil. Arely es la primera en bajar y todo se vuelve divertido. Pero no por mucho tiempo, pues toca el turno de Beto y el miedo regresa de nuevo. Ver hacia abajo da vértigo, pero aún así, las risas no faltan. Sin relajo. Sin relajo, digo, allá abajo. Vamos a hacer como el Chabelo cuando hacía su programa. ¿Quieres ruido o silencio? Algo raro que notamos son las formas de las piedras. Extrañamente forman caras. A ver si ustedes identifican alguna. ¿Ya me suelto? Sí. El momento se puso un poco tenso, pues Beto resbaló por estar grabando el descenso y eso no fue todo. El lugar nos recibió con ganas de asustarnos y en la grabación se escuchó el sonido de una risa extraña. Se cuenta que en el lugar hay leyendas de miedo que no sabemos si son reales, pero en nuestra visita sí sucedió. En fin, nosotros nos seguimos divirtiendo y tenemos la esperanza de poder ver un murciélago. Ahora toca el turno de Vic, todo un experto para bajar y vivir el momento. Por cierto, aquí les dejamos los datos de contacto de la operadora Nauyaca por si quieres vivir esta aventura. Pues vamos a ir a nuestra siguiente aventura, la verdad se siente muy chida la adrenalina. Desde hasta allá arriba venimos. Muy buena experiencia, así que vengan y ahorita nos seguimos viendo, vámonos. Amigos, pues ya regresamos de nuestras visitas y ahorita nos encontramos en el hotel donde nos vamos a quedar para descansar y continuar con nuestras actividades mañana. Así que vénganse porque este hotel está bien chido. Vámonos. Ha sido un día divertido y de sorpresas, y este hotel lo está terminando de completar, pues estamos visitando todas las habitaciones y en serio qué cómodas se ven. Todas tienen su propio baño, Wi-Fi, televisión y algunas tienen sala y jacuzzi. No hay manera de quejarte, cualquier habitación es muy cómoda. El hotel está en pleno centro, no hay ruido y es totalmente tranquilo. Aquí te dejamos los datos de contacto para que reserves tu habitación y pronto vengas a conocer los lugares que te recomendamos. Y pues para cerrar el día nos venimos a tomar un rico cafecito todo el equipo aquí. Que por cierto, esta cafetería le pertenece al mismo hotel, así que no tendrás que irte lejos. Podrás degustar un buen café en los portales del centro mientras ves caer la noche. Y pues yo me pedí una bebida que es especial de la casa, que se llama La Vuelta al Parque. Así que pues vamos a probarlo con un rico y delicioso pastelito. Este es de zarzamora, sabor zarzamora. Está delicioso. Regresé a la vida. Y pues el postrecito, delicioso. Salud, amigos. Delicioso. Y pues bueno, ahorita vamos al bar, así que ahorita nos vemos. Vámonos. Si lo tuyo es la mixología, te recomendamos visitar el bar del hotel. Ahí podrás pedir para cenar y echar una buena plática. Nosotros aquí nos quedamos y nos vemos mañana para seguir enseñándoles más de este lugar. Hasta pronto.